Hola, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien. Yo estoy muy contento de compartir contigo información que he conseguido recientemente. Es una información que de alguna manera está conectada con los sucesos de penosa actualidad que están sucediendo en estos momentos, pues en el este del Mediterráneo, en el Estado de Israel. En fin, tranquilo, no te voy a dar mi opinión personal sobre los sucesos políticos y militares que están pasando. Yo creo que, no sé tú, pero yo estoy completamente saturado ya de toda esa información, muchas veces tan sesgada y tan violenta y bueno. Vamos a hablar de historia. Vamos a hablar de historia, por lo menos es algo en lo que podemos intentar ser más objetivos y podemos intentar tener pues puntos de vista racionales que nos permitan entender un poco mejor nuestra realidad actual. Entonces me refiero a un hecho verdaderamente nuclear en la historia de España, que es la expulsión de los judíos. Fantástico el café, un día frío como hoy. Bueno, entonces, eh, en esto, en cuanto a la expulsión de los judíos, hay varias cosas que notar. O sea, en primer lugar, es uno de los temas favoritos de la leyenda rosa para mantener su lloriqueo habitual de decir, oh, cuánto nos odian a nosotros, oh, qué malvados son, porque fíjate tú que todo el mundo ha expulsado a los judíos de todas partes y en cambio solamente están ahí, insiste, insiste con la expulsión de los judíos de España, bla, 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 bla. ¿No? Entonces es un lloriqueo constante y permanente que ya lo he expuesto en algunos otros videos, pero que de alguna manera no tiene mucha razón de ser por varios motivos. El primero, porque el impacto que tuvo esa expulsión de los judíos en España fue absolutamente brutal. La leyenda rosa trata de desdibujarlo y este es el tema que voy a tocar hoy. Pero déjame hacer un poquito más de introducción. Fue un impacto brutal, social, emocional, económico, político, de todas clases. Explica muchas cosas posteriores en la historia de España, que obviamente tienen repercusiones también en las naciones americanas, es decir, los que me estáis escuchando desde el otro lado del Atlántico, desde la zona americana, pues no os creáis que esto es un asunto que no os importa, no, no, en absoluto. Es decir, primero, porque muchísimos de esos judíos expulsados acabaron en América. No sé si lo sabías, ¿no? Por ejemplo, en mi querido Ecuador, con el que tengo tantos nexos y tanto cariño, por ejemplo, la provincia de Loja, es sabido que hay una notabilísima presencia desde siglos anteriores de judíos expulsados de España, ¿no? Que llegaron, bueno, camuflados, que llegaron, eh, o conversos, o quién sabe qué es lo que eran, ¿verdad? Y eso mismo te puedo asegurar que ocurrió en muchísimos otros lugares de Latinoamérica y tuvo muchas repercusiones. Bueno, pues entonces, a ver, que me estoy perdiendo, se me está yendo el hilo. Te estaba diciendo que unas repercusiones enormes, que la leyenda rosa trata de decir, no, no fue para tanto, total, si no expulsaron a tanta gente y además no tuvo importancia ninguna, ¿no? Este es uno de los puntos principales, ¿verdad? Y bueno, pues te voy a demostrar que sí tuvo importancia y en segundo lugar, bueno, pues también quisiera recordar, que he hecho otras veces, que la expulsión de los judíos desde España fue especialmente grave, aunque otros países europeos lo hubieran hecho, muchos otros, por diferentes motivos. Pero ocurrió una cosa, la expulsión de España fue definitiva, nunca más volvieron. Los expulsaron y expulsados se quedaron, ¿no? Es decir, hasta tal punto que hoy día la presencia de judíos en España es ínfima, es microscópica comparada con la presencia de judíos en cualquier otro país del alrededor, en Italia, en Francia, en Inglaterra, en Polonia, en cualquier sitio tú ves sinagogas abiertas y funcionando, incluso en la propia ciudad del Vaticano, ¿no? En Roma la sinagoga no, la ciudad del Vaticano no, perdón, pero en Roma sí, en Roma hay sinagogas funcionando y una comunidad judía importante.
Y en España no, porque fueron expulsados de una vez y para siempre. En los otros países los expulsaban y luego volvían, y luego a lo mejor los expulsaban varias veces, pero luego volvían. Esa era una expulsión casi casi de juguete, ¿no? O de broma, poco más o menos que de broma. Mientras que la expulsión de los judíos desde España fue brutal y definitiva, y absolutamente brutal. Y sobre todo, sobre una comunidad que llevaba más de 1000 años en España. Es decir, eran más españoles que los reyes de España. Literalmente hablando, porque bueno, los reyes de España presumían de ser descendientes de los godos. Los godos llegaron a España muchísimo después que los judíos. Bueno, pues nada, vamos a ver, la información que te saco hoy es la siguiente. Y te la voy a adjuntar en un documento que para que tú lo veas y puedas decir, ah, pues sí, es verdad lo que dice este chiflado, o no, o lo que sea, en fin, por la que la puedas contrastar, ¿no? Y es una afirmación que es muy lógica, es decir, los españoles de la leyenda rosa sostienen que el impacto económico de la salida de los judíos fue mínima, fue nada, total, imperceptible, ¿no? Y entonces el autor de este artículo dice, bueno, espérate un poco, ¿por qué no examinamos cuál es el impacto de los judíos españoles en los sitios a donde fueron? Y así podemos ver qué es lo que pasa. Y es efectivamente una idea estupenda, porque aunque España no es que sufrió una depresión inmediatamente por la salida de los judíos, lo que sí vemos por el impacto de los judíos en otros países, de esos judíos españoles en otros países, lo que sí vemos es que España pudo haber hecho las cosas infinitamente mejor. Y que, por ejemplo, España pudo haber manejado todo el tema del comercio con las Indias, con las colonias americanas, de una forma infinitamente mejor, que lo manejó con una ineficiencia y una torpeza absoluta. Se beneficiaban más los piratas y los contrabandistas del comercio con las Indias que los propios españoles. Es una cosa realmente vergonzosa. Entonces, pero claro, es que expulsaron a los que sabían de eso, a los que tenían las redes comerciales y la experiencia en todo eso. Pues fíjate, en este artículo, por ejemplo, pues cita a un autor hispanista. Este sí que es un hispanista de verdad, no un mamarracho de los que se hacen llamar hispanistas, que no son hispanistas, son hispanófilos, que es otra cosa distinta. Un hispanista es un señor que estudia a la cultura hispana. Un hispanófilo es un señor que manipula la cultura hispana para decir las idioteces que se le ocurre sobre el nacionalismo. Con lo cual, estos señores que hoy día se hacen llamar hispanistas, no acepten ustedes ese título. Son hispanófilos o nacionalistas hispanófilos, nada más. El hispanista tradicionalmente durante mucho tiempo ha sido un intelectual muy honesto y muy honrado. Pues entonces hay un señor hispanista que se llama Joseph Pérez, que ha escrito mucho. A pesar de que es un francés, pero de apellido español, pero es francés completamente, 100% francés, y ha investigado mucho. Y entonces, bueno, pues recoge algunas citas francamente fabulosas sobre nada menos que uno de los receptores de judíos expulsados, que fue el Imperio Otomano, el Imperio Turco, nada menos, que luego se convirtió en uno de los peores enemigos de España durante el reinado de Felipe II y también Felipe III, en fin, sucesivamente. Entonces, pues el tal Solimán, que es uno de los grandes hombres de la historia del Imperio Otomano, decía cosas, que se maravillaba de que hubiesen echado los judíos de Castilla, pues era echar la riqueza. O que el tipo decía, hombre, ¿cómo se atreven ustedes a decir que el rey Fernando, se refiere a Fernando el Católico, supongo que como era turco, pues le parecía que la reina Isabel no tenía nada que ver, o sea, la mujer era un adorno, ¿no? Y que todo había sido cosa del rey Fernando, que a lo mejor es cierto, quién sabe. Pero entonces decía, ¿cómo pueden decir que el rey Fernando fue un gran político si ese señor empobreció su reino para enriquecer el mío, mandándome lo mejor que tenía, mandándome a los judíos, ¿no? Entonces, fíjate tú, qué par de bombas en la línea de flotación de la leyenda rosa. Pero no solamente eso, sino que además explica que incluso muchos judíos que no fueron al Imperio Otomano,
También muchísimos fueron a Italia, y se repartieron por muchos estados de Italia, y en Venecia, en Florencia, en Génova. En Génova después se convirtieron en prestamistas del Reino de España, que fue fantástico eso. Bueno, estaban por muchos lugares, incluso por Portugal también andaban. Entonces, en un momento determinado, al gobierno de Venecia, presionados por el clero, que normalmente son los que han metido bastante cizaña con el tema de los judíos, presionados por el clero se les ocurrió la brillante idea de expulsar a los judíos. Y entonces, cuenta aquí, dice, según un cronista judío alertaría al Consejo de los 10 lo siguiente, el consejo que dirigía a Venecia. Dice, ¿sabéis lo pernicioso que es expulsar a los judíos? ¿Os imagináis lo caro que os puede costar en el futuro? ¿De dónde creéis que saca el turco sus fuerzas? ¿Y dónde habría podido encontrar tan hábiles artesanos como los que le fabrican cañones, arcos, balas de cañón, espadas, escudos y tarjas que le permiten medirse con los otros pueblos si no es entre los judíos expulsados por los reyes de España? Aquí termina la cita. Obviamente muchos de los judíos que se fueron eran artesanos, eran gente que sabía manejar metales, aleaciones, técnicos en resumidas cuentas, ¿no? Técnicos. Entonces, claro, expulsados estos, pues se llevaron su conocimiento y su tecnología a fabricar los famosísimos cañones turcos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues, les dice a los venecianos, ¿sabéis? Y finalmente los venecianos dijeron, vale, ya, muy bien, no echamos a los judíos, ¿no? Y otro dato más adicional que también se menciona en este artículo es el impacto que tuvieron estos judíos expulsados de España justamente en los Países Bajos, un sitio tradicionalmente enemistado con España, ¿no? Y cómo pues llegaron a Ámsterdam y a Rotterdam bueno, y se hicieron los amos de muchos negocios y de muchas cadenas comerciales. Incluso hasta nuestros días de hoy, los principales propietarios y los que manejan el gran negocio de los diamantes en Ámsterdam son judíos, descendientes de aquellos, y etcétera, etcétera. Es decir, las cadenas de comercio que se hacían desde las Indias orientales, las Molucas, Indonesia, etcétera, etcétera, y Holanda, toda esa cadena de comercio que involucraba también a Portugal, etcétera, etcétera, se debió fundamentalmente al talento comercial de los judíos. Bueno, pues todo eso se lo perdió España. Y por eso, pues España, apenas 100 años después de la expulsión de los judíos, España estaba constantemente en bancarrota porque no podía pagar sus deudas, pidiendo préstamos y más préstamos y renovando préstamos con unos intereses absolutamente irracionales, y préstamos que al final, ese dinero, al final venía de los judíos que ellos mismos habían expulsado. Con lo cual, pues creo que queda más que demostrado que la expulsión de los judíos, además de ser una barbaridad contra la humanidad y una crueldad infame, fue un desastre económico de consecuencias de magnitudes incalculables, pero incalculables porque no se pueden calcular y porque fueron absolutamente enormes. Bueno, pues nada más, esta era la información que quería compartir contigo. Te adjunto el documento para que lo leas por ti mismo, es bastante largo y tiene pues, muchas referencias. Es un documento académico, en resumidas cuentas, ¿no? Que puede ser un poquito aburrido, pero en fin, del cual yo he entresacado esta información que me parece que es francamente valiosa. Y esto es todo por hoy. Cuídate mucho, muchas gracias por tu atención y seguiremos hablando pronto en otro vídeo.